mejor, una enseñanza de mucha calidad. Por eso elijo orgulloso y sin ningún temor a las peruanas, sin dudarlo, mi universidad. Mi universidad, a las peruanas, para ser profesional. Sean ustedes bienvenidos a esta teleconferencia presencial y virtual que se transmite desde nuestro local central, desde nuestro auditorium aquí en Lima. Este es un ciclo de cultura de excelencia institucional que en esta etapa se privilegia de tener como expositores a algunos de los doctores honoris causa de nuestra universidad. En esta etapa a la que hemos denominado etapa de identidad nacional. Hoy día nos privilegia la presencia del doctor Federico Kaufmann-Doig, quien recibió el título honorífico de honoris causa de nuestra universidad por resolución rectoral número 2204 del 26 de abril del año 2004. En ausencia de nuestro rector, preside esta mesa, la mesa de honor, el señor vicerrector académico, el doctor César Olano Aguilar. El doctor Federico Kaufmann-Doig nació en Chiclayo, cerca de donde se hallan las famosas tumbas de Zipán. Por el lado paterno, el doctor Kaufmann desciende de alemanes y por el materno cuenta con ramas que se remontan a los que forjaron la milenaria cultura mochica y la de Lambayeque. El doctor Kaufmann ha sido en 2 periodos director del Museo de Arte y también del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Se graduó en la Universidad de San Marcos de doctor en Arqueología y luego nuevamente de doctor en Historia en el mismo centro de estudios. Además, ostenta 3 doctorados honoris causa que le han sido conferidos por universidades del país y del extranjero. Por su proficua labor ha sido distinguido con las palmas magisteriales en el grado de Amauta. En 2 oportunidades mereció el Premio Nacional de Fomento a la Cultura. Es miembro de número de la Academia Nacional de la Historia, miembro honorario del Museo Barbier Müller de Suiza, miembro científico del Centro Studi Ricerche Ligaue de Italia, miembro correspondiente de la Real Academia de Historia de España y miembro del Círculo Amerindiano de Italia. Ostenta condecoraciones de los gobiernos de Bélgica, Austria y Suecia, así como del gobierno peruano. Fue el primer antropólogo latinoamericano en recibir la medalla Neuberg que otorga Suecia por aportes en el campo antropológico. Ha realizado investigaciones en Chavín, en Chucu, Arequipa, en el Templo Pintado de Nazca, en Ancón, en Lima, así como también en la región amazónica, tanto en la cuenca del Ucayali como en la del Madre de Dios. Con particular detenimiento, el doctor Kaufmann dedica su atención al conocimiento de la cultura chachapoyas, como ha quedado impreso en su monumental obra que sobre esta cultura ha editado la Universidad a las Peruanas. En 1988 dirigió la expedición guatemalteco-peruana a la Laguna del Tigre, la que identificó 94 montículos o construcciones piramidales mayas en el Petén occidental que permanecían totalmente desconocidas hasta entonces. Invitado por el sabio Mircea Eliade, participó en la edición de su Encyclopedia of Religion con un estudio sobre la espiritualidad andina. Es autor de numerosos libros y monografías publicados en diversos idiomas. Fue nombrado embajador del Perú en la República Federal de Alemania, cargo que desempeñó entre el 2006 al 2009. Me permito presentar a ustedes al doctor Kaufmann, señalando nuestro agradecimiento por su presencia y ofrecerle la palabra. Muchas gracias, señor doctor César Olano, vicerrector de la Universidad a las Peruanas. Señor doctor
Artidoro Cáceres, asesor de la alta dirección de esta casa de estudios, y muy agradecido por sus generosas palabras de presentación. Señores, distinguidos señores, amigos, el estudio de Machu Picchu suscita diversas interrogantes. No todas han sido contestadas, por lo menos no a satisfacción. Trataremos sobre estas y daremos a conocer o difundiremos los resultados a que han llegado algunos de mis colegas. Asimismo, presentaré algunas ideas al respecto. No voy a entrar en algunos detalles que me parecen superfluos. Algunos estudiantes o estudiosos lo consideran muy importantes. Por ejemplo, el de discutir y contar y discutir si el templo principal de Machu Picchu fue construido con 351 piedras o con 353 piedras. ¿No? Esas son cosas pues secundarias que no las vamos a poder tocar en una conferencia de 40 minutos, además que me parecen superfluas frente a los interrogantes sustanciales que presenta este gran monumento peruano de la época inca. Y esto me recuerda a una anécdota. Se dice de que un profesor de primaria desaprobó a uno de sus alumnos en un examen donde una de las preguntas era de qué ojo fue tuerto Almagro, del izquierdo o del derecho. El alumno contestó del izquierdo, fue desaprobado porque era del derecho. ¿No? Eso para mostrarles o decirles pues de que vamos a tener especial atención a los problemas, a la problemática crucial, a los sesgos que consideramos de importancia para comprender Machu Picchu en el escenario de la cultura inca. Hace exactamente un siglo, sí, el mundo quedó atónito al escuchar las primeras noticias sobre la existencia del majestuoso monumento de Machu Picchu y la hazaña constructiva que revela. Por lo mismo, fueron propagadas estas noticias por Hiram Bingham luego de su arribo a Machu Picchu el 24 de julio de 1911, o sea, hace exactamente 100 años y un par de meses. Machu Picchu, joya de la arquitectura incaica, es una de las maravillas del mundo. Su carácter portentoso expresa el talento constructivo del hombre en conjunción armoniosa con la imponente surrounding, con el imponente paisaje, y precisamente por ello la UNESCO ha declarado a Machu Picchu Patrimonio de la Humanidad, por su doble condición de exponente cultural y natural. Posteriormente, en 2007, en un concurso internacional, Machu Picchu fue incluido en la lista de las 7 nuevas maravillas del mundo, para orgullo de todos nosotros los peruanos. Machu Picchu fue construida en el siglo XVI, en la época de Pachacútec, de tal manera de que no tiene una antigüedad como lo tiene Caral o como lo tiene Chavín, ¿no? Y en el contexto, pues en el contexto de nuestra civilización, antes de aflorar esa civilización peruana, tenemos una edad primordial, como ven ustedes acá,
que es el símbolo de la aurora de la humanidad toda y que se caracteriza por la presencia de sociedades preagrícolas que se sustentaban, se nutrían de la caza, de la pesca y de la recolección o acopio de vegetales. Y esto se remonta a 16.000 años. Luego acá hay un panorama de las diferentes etapas, de la civilización propiamente peruana. Los prolegómenos ahí a la izquierda están presentados, y luego a la derecha tienen ustedes la etapa del Incario. Así que en el Perú floreció, dice acá, una civilización peruana milenaria como aquellas que florecieron en la antigüedad en el Viejo Mundo, aunque de rasgos en algo diferentes a la de Mesopotamia y a la de Egipto. El espacio geográfico de la civilización, en la cual también se incluye, por supuesto, Machu Picchu. La civilización es llamada también civilización andina, por cuanto su territorio está marcado por la cordillera de los Andes. Por lo mismo ofrece enclaves y regiones geográficas muy diversas. Es así como la faja costeña de extensión cercana a los 3.000 kilómetros en el Perú actual y que limita con el Océano Pacífico, conforman una planicie interrumpida por oasis fluviales. Machu Picchu se ubica precisamente en la región de los Andes amazónicos. ¿Qué son los Andes amazónicos? El flanco cordillerano andino que da cara, si se quiere, a la Baja Amazonía. Y aquí pueden ver más o menos la ubicación. Seguimos. Por lo mismo, el paisaje que rodea a Machu Picchu es de sierra escarpada, cubierta por densa selva tropical. Es el paisaje característico de lo que llamamos Andes amazónicos o flanco andino oriental, ¿no? Selva que trepa hasta los 3.000 metros y más, algo increíble, y se da ahí ya, se junta con los pajonales de Puna. La riqueza silvestre y botánica también es sorprendente en la región de los Andes amazónicos en general, y en general también en nuestro Perú, ¿no? Pero acá hay pues variedades de especies que no se dan en la costa. Por ejemplo, en este caso el mono cola amarilla, que está en extinción y solamente se le conoce ahora en la región de San Martín, en la parte alta de la región de San Martín, donde están las ruinas de Pajatén. Con la conquista del Perú por España, Machu Picchu terminó por ser una ciudad perdida, dada la ubicación en una región desolada de los Andes amazónicos y por haberla ocultado el denso follaje selvático. Totalmente ignorada, no totalmente por el mundo durante 400 años, mas no por algunos comarcanos, fue descubierta y dada a conocer al mundo en 1911 por el historiador y explorador norteamericano Hiram Bingham. Ahí está a la izquierda. Hiram Bingham, aunque recibió en el Cusco vagas noticias acerca de Machu Picchu, su meta, su intención no era sino encontrar Vilcabamba la Vieja, aquella ciudad perdida que construyó Manco Inca después de la llegada de los españoles, y capital pues por lo mismo de los sobrevivientes de los soberanos incas, que durante 40 años, como sabemos, se refugiaron en la inhóspita región de Vilcabamba. Vilcabamba la Vieja no podía ser Machu Picchu, como dedujo Bingham cuando llegó a Machu Picchu, ¿no? Debido a su conocimiento de las crónicas, y prosiguió su viaje a donde pensaba que estaría Vilcabamba la Vieja, ya muy alejado, a 10, 12 días de distancia de Machu Picchu, siguió su viaje. Al avanzar Bingham en búsqueda de aquella ciudad perdida de Vilcabamba, se detuvo en Mandorbamba. Ahí el campesino Arteaga le confirmó lo que había escuchado en el Cusco sobre la presencia
de una grandiosa ciudad incaica situada en lo alto de los precipicios y que era conocida como Machu Picchu por los lugareños. Aunque no podía ser Vilcabamba que buscaba, Bingham, como ya se dijo, pidió que Arteaga lo guiara y juntos treparon a gatas las escarpadas laderas cubiertas por tupida vegetación. Al contemplar a primera vista los soberbios muros que asomaban en la periferia del conjunto arqueológico, aún cubiertos por matorrales, Bingham, afiebrado por lo que veía, apuntaba en su diario la siguiente frase: "Would any John believe what I have found?" ¿Alguien me creerá lo que aquí estoy viendo? Llegado a Machu Picchu, Bingham encontró que en el lugar moraban 2 familias de campesinos. Las mujeres de ambas familias aceptaron alegremente posar para Bingham. Ahí estamos, muy risueñas. Un hijo de una de las familias, Pablito Sánchez, fue con los demás pobladores de Machu Picchu, con Bingham, hasta el mismo sitio donde estaban las ruinas. No hablaba español, así que Arteaga, el compañero que lo había acompañado desde Mandorbamba, fue el que traducía lo que podía contar Pablito, apenas de 11 años. Bingham lo fotografió y lo mencionó en sus publicaciones con cariño. O sea, de que no dijo que nadie había estado antes de él en Machu Picchu. Mucho se dice sobre eso. Y eso es mala fe, digo yo. ¿Por qué? Porque si no, no tendríamos estas fotografías que divulgó por el mundo entero Bingham después de haber llegado a Machu Picchu. Dijo: ahí encontré las 2 familias que vivían ahí desde no sé cuántos años y Pablito me llevó, etc. O sea que no se dio de que no era el primero, el Adán de haber llegado allá. Eso lo dicen algunos colegas, en fin, o estudiosos interesados, y eso es porque no han leído, no han visto las obras de divulgación incluso donde están estas fotos. Si como siempre ha ocurrido en nuestro país con tantos otros vestigios de un pasado luminoso, las ruinas de Machu Picchu eran de conocimiento local, como hemos visto, mucho antes de que llegara un extranjero entusiasta como Hiram Bingham, que quedó deslumbrado para siempre. Y a un siglo de aquello casi resulta xenofobia pueril o mezquindad suma negar que por obra suya conociera el mundo entero esta increíble maravilla de la arquitectura peruana. Es por eso que el gran incanista peruano Luis E. Valcárcel, a quien todos los antropólogos reverenciamos, escribió la siguiente reflexión sobre el tema del descubrimiento. Como sucede con todos los descubrimientos, hubo precursores. En este caso, esos precursores fueron personas sin preparación para apreciar el valor de los monumentos que tenían ante sus ojos. Revela estrechez mental, restar méritos a quien fue el primero en el darse cuenta del gran valor de aquello que descubría, sobre todo la cabal apreciación de su trascendencia para la historia del hombre americano. Bingham se percató, como que quedó dicho ya, que Machu Picchu no era la ciudad perdida de Vilcabamba la Vieja que buscaba. Prosiguió así su camino, ajustándose al itinerario que se había trazado ya de antemano, dirigiéndose al lugar donde sospechaba se hallaría Vilcabamba la Vieja. Esto es cercano al poblado de Espíritu Pampa, según pensaba, según las crónicas, más o menos lo definían. Pero llegado al lugar, descartó que los restos arqueológicos ahí presentes, allá en Espíritu Pampa, fueran los que buscaba, o sea, fueran Vilcabamba la Vieja. En su larga caminata exploradora por antiguos caminos incaicos, divisó varios testimonios, los identificó históricamente, basado en la lectura siempre de las crónicas y de documentos que había revisado en archivos. Recordemos que era profesor de historia.
Eran sitios donde habían morado los neo-incas, estos que bueno, todo lo que vamos a hablar más tarde, que como quedó expuesto, resistieron la conquista española por casi 40 años. Desde sus exploraciones en 1912, Bingham tropezó con diversos sitios arqueológicos. Actualmente son transitados por turistas de aventura que recorren uno de los tramos de caminos incaicos que lleva a Machu Picchu. Estas ruinas, por ejemplo, son Runkuraqay, las ruinas de Choquesuizui, Chachabamba, que fueron identificadas por expedicionarios comisionados por Bingham para sondear la presencia de ruinas cercanas a las orillas del Urubamba. En 1911, como vimos, llegó por primera vez Bingham a Machu Picchu. En 1912 especialmente, y luego en 14 y 15, Bingham realizó excavaciones en Machu Picchu. Estas no han sido con posterioridad, debemos decirlo, igualadas en su magnitud. Se hizo acompañar por notables estudiosos de la época, especializados en diversos campos, como el naturalista Isaiah Bauman, que escribió más tarde también otro libro en conjunto sobre la cordillera andina y sus pobladores, en fin, un libro maravilloso. Y también estuvo presente George Eaton, el famoso antropólogo físico en su época, era el más importante de todos en su época. Solo podrían ser igualadas las expediciones que llevó Bingham, que organizó Bingham en los años 12 y 14 y 15, solo podrían ser igualadas a las exploraciones dirigidas ya en los últimos años por Wright, por el ingeniero Wright, iniciadas en las postrimerías del siglo pasado, o sea, hace poco. Tanto por su continuidad a lo largo de varios años, 17 años viene trabajando, y por los valiosos resultados obtenidos especialmente en el campo de la hidráulica de Machu Picchu. A los más de 200 objetos valiosos para una exhibición de cerámica y de metal excavados por Bingham en Machu Picchu se suman alrededor de 3.000 restos óseos de cráneos humanos, fémures, tarsos, metatarsos, etc. En realidad ahora se sabe de que no han sido solamente en total 3.000, sino 40.000, pero para su exhibición, para deleitarse el público, solamente serían 360 piezas, que son las que han sido repatriadas hace poco tiempo, durante este año. Acá el único objeto de oro que hasta ahora sabemos fue encontrado por Wright, justamente por el ingeniero Wright, y es un bracelete, ¿no? Entre los objetos de metal, Bingham halló artefactos trabajados con técnicas complejas, no cabe duda, y muy bellos. Por ejemplo, acá, miren, estos eran de bronce y de plata, no de oro, ¿no? Como se veía. Acá, miren, esta placa aquí, con su, bueno, la he encontrado acá en un dibujo de Huamampoma, fíjense, acá, este general tiene la placa colgada, esta misma placa la tiene colgada, o sea de que esto ya con el auxilio de Huamampoma sabemos que era, ¿no? Era un artefacto simbólico que portaba un general de la época prehispánica. Aquí hay otros dibujos de artefactos maravillosos, esta caja de piedra, por ejemplo, con estas figuras acá simbólicas esculpidas. Después aquí estos redondeles que no se sabe exactamente qué podrían haber significado. Una especie de tupu, ¿no? Pero de hueso. Dos aves aquí se juntan, miren acá, y el símbolo agua que aparece en toda la iconografía peruana desde tiempos muy antiguos. Cerámica, por supuesto, cerámica, y muy bella. Ahora, lo que no sabemos, lo que se discute, o yo lo discuto, es si esta cerámica fue producida en Machu Picchu o fue llevada a Machu Picchu desde el Cusco u otras regiones, ¿no? Porque
el hecho de que, el Machu Picchu, los que administraban, los que vivían en Machu Picchu tenían otras faenas que cumplir, y no dedicarse realmente a la cerámica, a las artes, a las artes como la cerámica, ¿no? A ver, ya, aquí tienen una vista general de Machu Picchu, pero solamente de la parte de los recintos, o sea, lo que llaman el sector urbano, el sector urbano. El sector que lo complementa es el agrario. Acá comienza, ¿ve? Acá comienza, pero se extiende, y lo vamos a ver en otras fotos, ¿no? Se extiende. Y la división entre el sector agrario y el sector urbano está dado por este canal, o llamado Pozo Seco o algo así. La zona agraria de la que ya les hablaba. Miren acá estos andenes maravillosos construidos ahí en las laderas abruptas de Machu Picchu, ¿no? Casas de los guardianes, se estima que eran estas al fondo, casas de los guardianes. Y para escalar un andén del otro, que hay andenes que miden 2 metros, 2,50 metros, o sea que sería muy difícil de escalar, si no fuera por algunas graderías que ven acá, algunas graderías que permiten llegar a un andén y desplazarse por el mismo, bajar luego o subir. Pero no todos los andenes tienen ese sistema. También las piedras embutidas, la famosa piedra, ¿ve? Acá se ve aquí en la parte baja cómo embutían algunas piedras, y esta sería una escalera típica de los andenes, ¿no? Acá hay un diseño donde se muestra, ¿no?, las piedras embutidas, se muestra el muro que contenía la tierra, y no solamente la tierra fértil, que es la parte alta, sino arena y piedras, etcétera, para que, no se desperdiciara la tierra fértil de los valles, que con mucho esfuerzo tenían que llevarlo hasta acá. Imagínense todo el trabajo. Y acá siguen pues las escaleras, ¿no? Acá la zona urbana, ¿no? La zona urbana comprende 2 áreas, el espacio sagrado y el espacio residencial. Acá está el residencial y acá está el sagrado, donde también aparece la famosa Intihuatana, que es el sitio religioso más importante de Machu Picchu. La zona urbana, dice otra vez, el llamado espacio residencial ahora, ¿no?, visto en conjunto. Miren qué maravilla esta escalinata que va hasta el lugar donde se encuentran estos recintos, ¿no? Y todo lo demás también con andenes, que no son andenes solamente para cosechar alimentos, sino para contener, para reforzar, para poder reforzar esos promontorios sobre los cuales se levantan estos recintos. El espacio pues residencial sería y el espacio sagrado es bueno, es mucho más grande, pero acá solamente enfocamos el templo principal, que es templo principal, así llamado, solamente de 3 muros, como ustedes pueden ver. Y acá hay un vestigio que permite saber perfectamente que acá se levantaba un techo a 2 aguas probablemente. Ya al fondo el Intihuatana, pero no se ve la piedra majestuosa, esa escultura maravillosa, pero sí se ve un recinto que está muy cerca. Bueno, en la zona urbana se distinguen diversos conjuntos arquitectónicos, como puede ver. Estos han sido bautizados con diversos nombres para su fácil identificación. Son nombres arbitrarios, ¿no? Acá, bueno, se podría ver con calma. Acá esta parte, este conjunto 1, correspondería acá lo que dice 1. Bueno, no podemos entrar en tanto detalle. Y acá un plano de las ruinas, y donde se puede apreciar dónde están ubicados
los diferentes elementos, ¿no? Elementos o recintos también más importantes, más interesantes que encuentra el que recorre Machu Picchu. Acá está la terraza, las terrazas. Y acá, en fotografías, los elementos más interesantes, ¿no? A la izquierda, por ejemplo, la gran piedra esta de los apus, los llamo yo, la piedra de los apus, que aparentemente, y esto no lo digo yo, lo han dicho ya muchos arqueólogos anteriormente, aparentemente replica la forma de una alta montaña en el lugar ahí que cercana, no recuerdo en este momento el nombre de esa montaña, la que es replicada en este pedrón. Miren la persona, hay una persona joven ahí que está parado, pedrón gigante. Acá esto es el lugar del cóndor, que dicen el cóndor, ¿no? Se piensa de que acá ven ustedes en la parte baja lo que parecería ser la cabeza de un cóndor con el cuello blanco que lo define. Aparentemente es eso, y siempre se dice en los guías de turismo, pero más bien se piensa o pienso que acá el cóndor está bebiendo, y ni siquiera sería un cóndor, sino un ave de rapiña, un halcón, porque el cóndor en el antiguo Perú, en la religiosidad del antiguo Perú, en la religión del antiguo Perú, no tenía mayor importancia. Era, claro, admirado por su grandeza, pero como quiera que es un ave carroña, pues no le daban la importancia que le daban sí a los aguerridos halcones. Así que esto parecería más bien un halcón. Acá en la parte esta de los andenes, lo que se titula la casa del guardián. Bueno, acá las cárceles al fondo, y acá la piedra, una piedra que tiene varios nombres. Bueno, se piensa que podía ser de sacrificios, pero no sabemos cómo se llevarían estos. Y acá la famosa escultura, maravillosa escultura del Intihuatana, ¿no? Sobre el Intihuatana volveremos más tarde. Miren cómo en la misma peña han sido elaborados estos peldaños. Seguimos también, hay mucho que ver en Machu Picchu, ¿no? Acá fuentes de agua, los conductos que llevan a estas fuentes de agua que eran litúrgicas. No se trata ahí de baños de la ñusta, como decían algunos, sino son elementos que servían en el culto al agua, que era muy, muy importante en el antiguo Perú. Acá en la parte baja, una fotografía de Bingham, a la izquierda, ¿no? Bingham pensó que estos eran morteros, ¿no? Pero más bien pensamos que se trata de espejos de agua, ¿no? O sea que tenían que ver también con el culto al agua, que era, como dije, muy, muy importante en el antiguo Perú. Acá se ve, por ejemplo, cómo el agua ya se ha depositado, el agua de las lluvias, y permite, ¿cómo se puede decir? Permite que la luna, por ejemplo, se refleje en la noche maravillosamente, ¿no? Todo esto inmerso, como digo, en el culto al agua. El adoratorio, sí. Acá tenemos el torreón. Lo llamamos, yo prefiero llamarlo el adoratorio del dios del agua, porque el dios del agua, pues, era muy importante, llamémoslo así, ¿no? Para un nombre, dios del agua, el que maneja los fenómenos atmosféricos, ¿no? Y tiene, curiosamente, la forma, por lo menos alude aparentemente a la forma de un caracol. Y el caracol, como ustedes saben, sobre todo el caracol marino, tenía gran importancia. Es el Spondylus y el otro no, el Strombus, que tenía gran importancia en el culto al agua, precisamente, en de la pluviomagia, y que se encuentra
en todas partes del Perú y aún más allá, en territorio de los antiguos incas, por lo mismo de su importancia en el culto al agua. Y curioso, esos Strombus vienen del mar de Tumbes y sobre todo ya de Guayaquil, y sin embargo recorrieron todo el Tahuantinsuyo. Eran una especie de cruces ¿qué les podía decir? De una imagen importante que se esparció por todo el territorio. Y en la parte inferior del adoratorio de los del agua tenemos otro adoratorio que podría corresponder a la diosa tierra, porque la diosa tierra era considerada, bueno, de hecho, ¿verdad?, como un ser femenino y que no podía ofrendar los alimentos a la humanidad si es que no era fecundada por el llamado Dios del agua, con el líquido que le ofrecía. No podía germinar, no podía ofrendar el alimento. Así que estos dos polos, estos dos elementos son pues de adoración máxima en el antiguo Perú para poder el hombre sobrevivir, por lo menos en cuanto a sus creencias. Bueno, la arquitectura es simplemente soberbia en todo, en el Cusco, en todos los monumentos que levantaron los incas a lo largo de su incario. También en Bolivia lo encontramos en el Ecuador, tan fino como en el Cusco. Bueno, pero esos son cusqueños acá, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, dos tipos de aparejos, ¿no? El de la derecha, el de la izquierda, muy fino, ¿verdad? Llama la atención. Pero el de la derecha, acá, es admirado, es más admirado que cualquier otro. ¿Por qué? Porque es todo un rompecabezas. Y cómo lo han podido labrar, trabajar, para que una piedra se junte con la otra sin necesidad de almargaza, sí, bueno, disculpe que me trabé la lengua. Sí, que no hay una materia que los junte, simplemente están pulidos, están hechos, es un rompecabezas increíble. Realmente es una de las maravillas que tenemos, esta forma, ¿no?, de trabajar. No sabemos exactamente cómo lo hicieron, con qué paciencia, con qué idea, con qué inteligencia. Las grandes moles, como en Sacsayhuamán, por ejemplo, ya sabemos, eran arrastradas en esta forma, ¿no? Eran colocadas acá, o mejor dicho, arrastradas con grandes sogas por una multitud de gente. Aquí lo vemos a un capitán. Bueno, esto ya se trata aquí de una leyenda que nos presenta Huamampoma. Dicen que la piedra pesaba tanto que a pesar de que el capitán alentaba a que los que alaban la piedra, que seguían adelante, no podían seguir, la piedra se quedó ahí. Es la piedra cansada que todavía puede verse en Sacsayhuamán, en el Cusco, ¿no? Y miren acá, la piedra lloró, dice, la leyenda, el mito dice, la piedra lloró para que no se la llevaran a otro sitio, ahí quería quedarse. Curioso, hoy día en diferentes partes del Perú hay vírgenes que según los relatos no se quisieron mover de un sitio, estaban destinados al pueblo X, pero se quedaron en el pueblo A y nadie podía removerla. Esas ideas son prehispánicas, que han ido evolucionando y conjugándose con la religión cristiana. En el sur, ahí en Arequipa, la famosa Virgen de Chapi es otro caso, y así hay muchos casos de estas vírgenes que se plantan y no se mueven más, así como nuestra piedra en la época incaica. Bueno, la piedra cansada. La forma de construir ya lo sabemos, ¿no? Son las puertas, las ventanas son siempre trapezoidales,
y de doble jamba en algunos casos, ¿no? Como por ejemplo se puede ver en algún, está funcionando, de doble jamba, acá en dibujo primero y aquí en una fotografía magnífica. El techado, ¿no? Cómo hacían el techado. Y miren acá a la izquierda, antes que nada quisiera mostrar a la izquierda, hay un recinto de 3 paredes, adelante no hay ninguno, pero sí hay un muro, una columna que han hecho acá. Esta columna, si ven a la derecha, era para resistir el techo, nada más, pero siempre había solamente tres paredes, ¿no? Y hay una pared medianera en esa segunda que estamos viendo, una pared medianera donde se ven los nichos, ¿no? Las hornacinas, 2, 4 hornacinas se pueden ver, ¿no? O sea que se repite lo mismo en la parte posterior. Una sugerencia de Bingham fue esta, sugerencia de cómo clausuraban esta portada que da justamente a la parte más importante, sagrada de Machu Picchu. En la parte posterior aparecen estos elementos que en la parte superior la argolla y luego en la parte inferior también unas columnas hechas todas en la misma piedra, ¿no? Que acá, aparentemente podían haber servido para amarrar esta puerta hecha de troncos. En los alrededores, bueno, tenemos maravillas, ¿no? Este templo de la luna, llamado Templo de la Luna, ¿no? Preferimos el nombre de adoratorio de la Pachamama o diosa tierra. Explicarlo sería un poquito largo, ¿no? Son puertas ciegas que no dan a ninguna parte. Y miren este puente, un puente removible, ¿no? Removible porque se pueden remover los troncos que se habían puesto acá para pasar, ¿no? Se retiran los troncos y ya nadie puede pasar por esto, ¿no? Tendría que caer al abismo. Y fíjense la obra de ingeniería, la capacidad de estos ingenieros de entonces, ¿no? Hacían, y no se ve en la fotografía todo, pero aquí hay una especie de repisa, ¿no? Que va hasta el fondo, una repisa que levantan inclinada sobre una peña gigante, ¿no? Y la repisa, la parte superior de la repisa sirve de camino. Es algo inaudito. El Intihuatana, bueno, hay tanto que hablar sobre el Intihuatana, ¿no? Qué cosa era, naturalmente que tiene que ver con la espiritualidad andina, ¿no? Hay mucho que decir ahí, no quiero entrar en detalle, pero hace 50 años, todavía miren lo viejo que soy, 50 o 60 años, tuve el privilegio de conocer a una persona de Apurímac, que conversando con él y preguntándole sobre algunas de sus vivencias y algunas leyendas de su tierra, me contó algo que permite en alguna forma adentrarse en lo que pudo ser el Intihuatana. Leamos lo que dice en quechua y en castellano. En castellano, los hombres antiguos con muchas dificultades encontraban las subsistencias. Es muy verdad, es una verdad, porque acá no solamente el Perú, a pesar de que tiene 1.500 kilómetros, 1.400 kilómetros cuadrados, es 3 veces más grande que Alemania y 10 veces o 20 veces más grande que Suiza, es limitado y eso lo tenemos que aceptar, es una verdad. No nos han dicho esto en el colegio. Es muy limitado en tierras aptas para el cultivo, en extremo diría, limitado en tierras aptas para el cultivo, por un lado. Y por otro lado, azotado siempre por este inveterado fenómeno o fenómenos del niño y de la niña. Fenómenos que arrasaban en un momento dado las chacras y la gente no tenía cómo subsistir. Y entonces, bueno, hay una serie de recursos para ello, ¿no? Guardar pan para mayo, trabajar más de la cuenta, pero también suplicar a los poderes sobrenaturales para que no se produjeran estas
estas catástrofes, estas calamidades que afectaban el agro y en eso la existencia del hombre, ¿no? Así que mira, este párrafo, todo lo que nos dice, nos descubre esa verdad, esa verdad. Luego, desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche trabajaban, claro, para poder producir más para años aciagos. Lógico era, fantástica Para ellos el día ya era muy corto, o sea, trabajaban tanto, había tanta laboriosidad, voluntad de laboriosidad para no morir de hambre, no porque eran laboriosos, porque sí, sino porque sabían que laborando podían cosechar más y guardar para el año siguiente o para los años difíciles, ¿no? Todo esto lo está diciendo, ¿no? Eran ya cortos, querían trabajar más, y entonces por eso se dice, amarraban al sol, inti watana, inti sol, watai soga, ¿no? Amarraban al sol, bueno, con cintas artísticas, es la parte literaria ya, con cintas artísticas cada día hasta terminar el trabajo. Lo amarraban para que durara más el día, para que así pudieran trabajar con más empeño, con más tiempo en sus chacras y poder sobrevivir. Bueno, el camino inca que hoy día es recorrido por los turistas, sobre todo, es muy, muy interesante. Hay muchas reliquias, hay mucho que ver en el camino inca, como ustedes pueden ver, hay una cantidad de monumentos tan importantes, casi como Machu Picchu mismo. Y eso no se dice, se piensa que Machu Picchu es todo. No, hay una cantidad de monumentos de interés. En 1533 se produjo la captura del soberano de Atahualpa y luego la repatriación, bueno, la repartición del botín de oro. Muerte Atahualpa, Manco Inca se subleva de los españoles una vez que se sabe que está engañado. Y se produce pues todo primero ocupa Sacsayhuamán, sus tropas se ocupan ahí y hostilizan a los españoles en el Cusco. Bueno, hay mucho que ver ahí en esa, sí, hay un gran, acá hay reyertas ¿cómo se llama este sitio? En Ollantaytambo, y luego ya se retira y pasa, no, ahí están las reyertas, y luego se pasan a esta zona agreste que Garcilaso señala como Montaña Brava, que es la región o la comarca de Vilcabamba, y ahí se establecen por 40 años. Bueno, yo tuve la suerte de estar por allá buscando las huellas un poco de dónde estaba nuestro Manco Inca y sus sucesores. Yo creo que vamos a dejar ahí y vamos a presentar un video de 5 minutos donde se ve esta incursión que hice a los sitios donde habían sido ocupados por Manco Inca y por sus descendientes, y de esta manera aquí un reportaje que se hizo, un nuevo reportaje, fue un camarógrafo tras nosotros. Eso fue hace algunos años ya, 6 años. Manco Inca, el Inca rebelde, se refugió en las selvas de Vilcabamba, en el Cusco, para organizar la resistencia contra los conquistadores españoles. Según los historiadores, él murió en la zona y su cuerpo fue enterrado en un lugar secreto que durante siglos estuvo bajo la protección de las comunidades campesinas. Casi 500 años más tarde, los arqueólogos aseguran que han encontrado su tumba. Martín Calderón viajó a Vilcabamba y compartió este histórico descubrimiento. La muerte de Atahualpa a manos de los conquistadores españoles es el símbolo del fin del imperio inca. De ahí en adelante, nada más, salvo 300 años de sometimiento hasta la proclamación de nuestra independencia. Esa es la idea que nos ha quedado en la cabeza. Error. Tras la muerte de Atahualpa, hubo más, hubo rebelión, lucha contra el hombre blanco, guerra por recuperar el orgullo perdido, y el símbolo de esa pelea por la libertad se llamó Manco Inca.
Panorama fue tras sus pasos en la mística Vilcabamba, allá en el Cusco. Se contactó con un grupo de expertos que busca revalorar esa parte de nuestra historia y caminó entre los restos de una misteriosa roca a la que se ha señalado como la tumba del primer rebelde que nuestro pasado registra. Ahora, no hay ninguna duda que aquí estuvo. Esta fue la capital de Manco. No solamente caminó, trajo gente de la selva de los Antis, trajo gente de la sierra, formó un gran ejército y se refugió acá. Vilcabamba, el último refugio del Inca rebelde. A 10 horas de la ciudad del Cusco está Huancacalle. Después de este pueblo, no hay más camino salvo el que marca, entre los cerros, el acceso a pie hasta los dominios de Manco Inca. Aquí en la tierra, en la región de Vilcabamba, se refugió hace ya cerca de 500 años uno de los descendientes de Huayna Cápac, hermano de Huáscar y Atahualpa. ¿Quién? Manco Inca. El célebre historiador y arqueólogo Federico Kaufmann Doig nos lleva de la mano por la historia de Manco Inca. Él es parte de un grupo de profesionales enamorados de nuestro pasado que pelea contra el olvido histórico y por el redescubrimiento de Vilcabamba, un grupo encabezado por el cineasta Federico García. Esta fue la última zona de resistencia de los incas y para los peruanos se constituye casi en un símbolo. Y este símbolo tiene forma de roca, ingenio y culto. Está allá en las alturas, a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar. Decidimos ir a conocerlo en compañía de Juvenal y Rubén, dos cusqueños con sangre inca recorriendo sus venas. ¿A dónde estamos yendo? A Yustajispata. Ahí comienza la parte de la fortaleza. Yustajispata. De ahí pasamos a Rosaspata, de Rosaspata volvemos. ¿El refugio de Manco Inca? Ahí está el refugio de Manco Inca. Y la tumba de Manco Inca también está ahí. Ajá. Sí. Bueno, vamos a verla. Tras la muerte de Atahualpa, Francisco Pizarro decide nombrar un inca para llegar al Cusco sin tener que enfrentar en el camino tantas batallas. Así es como se contacta con Manco Inca, hijo de Huayna Cápac y hermano de Huáscar y Atahualpa, el año 1533. Para poder controlar a los nativos de diferentes regiones. Habiendo un inca, usted sabe, en esa época, lo que me decía el inca, lo que mandaba el inca, pues era una orden que era acatada. Este camino lleva a la tumba de Manco Inca. ¿Ya? Y vamos a observarlo ahora. ¿Qué es eso? Los huaqueros vienen a depredarlo. La gente viene creyendo que va a encontrar tesoros. Creyendo encontrar tesoro, pero debe haber. No se duda que no haya. Y en toda la ruta los huaqueros huaquean. La relación entre españoles e incas se hacía cada vez más insostenible. Manco Inca entendió que su cargo era solo un adorno. Los hermanos de Francisco Pizarro faltaban a su autoridad, abusaban de su gente y dicen que hasta de sus mujeres. Cansado de esto, decide escapar del Cusco y trama un engaño. Hernando Pizarro continuamente le pedía que acarreara más objetos de oro. Entonces él acudió a una estrategia, le dijo: sí, yo te puedo traer inclusive un ídolo de oro del tamaño de un niño, pero para esto tengo que ir a Yucay. En esa zona está ese ídolo, yo te lo traigo. Ya fuera del Cusco, Manco Inca organiza a sus súbditos e inicia su rebelión. Ataca el Cusco y toma Sacsayhuaman, donde muere Juan Pizarro. Envía tropas a Jauja y ataca Lima, el año 1536. Los españoles se asustan, pierden batallas, pero el Inca no llega a tomar el Cusco. Así, decide instalarse en Vilcabamba para seguir su lucha contra los españoles. Manco Inca ha llegado al histórico Vitcos. Ahí está, acá está. Acá se ve perfecto donde está la cosa blanca. Ahí está la fortaleza. Y ya estamos en línea recta de acá para llegar.
Todo este tiempo estuvo aquí, oculto no por la naturaleza, sino por un nombre, Rosaspata. Entonces, si Rosaspata es Vitcos, esta fue la residencia de Manco Inca. Aquí vivió y en alguna de estas habitaciones planeó con sus nobles guerreros su rebelión contra los conquistadores y acarició su sueño de recuperar el Incario. Mi hipótesis es que él se avecina, toma posesión de este sitio. Manco Inca murió tras 9 años de rebeldía. Su cuerpo momificado debía tener un lugar especial. Hacia ese lugar nos dirigimos. Esto es la tumba de San Antonio y la hornacina, que está totalmente Vaqueado posiblemente. ¿Y esto qué sería? ¿El lugar donde estaría Manco Inca? ¿Es lo que dice la gente? Es lo que la gente comenta, que acá ha podido enterrarse Manco Inca, ¿no? Y esto ahora está lleno de agua. Y mira. ¿No les parece lindo? Bueno, es difícil que aquí esté la tumba. Bueno, que esté ahí la tumba sí, pero no la momia. Porque de acuerdo a las noticias tempranas de gente que escribió, de testigos oculares de los sucesos, el cuerpo momificado fue retirado de este lugar. Manco Inca y su rebelión. La historia y su permanente reto de conocerla y encontrarnos con nuestra identidad. Allá en Vilcabamba, en el Cusco, la vida de un Inca nos llama a buscarla. Bueno, muchos sesgos que se refieren a Machu Picchu, para aproximarse a Machu Picchu, quedan en el papel. Me he extendido demasiado y disculpen, solo ahora me resta agradecer profundamente a las autoridades de la Universidad Alas Peruanas por la bondad que han tenido de invitarme a discurrir sobre este tema apasionante que nos presenta Machu Picchu. Muchas gracias. Primeramente, para expresar mi muy alto reconocimiento a la gran calidad de la exposición del doctor Federico Kaufmann Doy, muy ilustrativa y motivadora para trabajos de investigación. Una pregunta muy sencilla, que en la parte baja del Cusco hay Chachabamba, en tanto que en Amazonas hay Chachapollas. Si podría haber alguna relación, toda vez que el vocablo cha puede indicarnos algo. Primero, felicitar y agradecer al doctor Kaufmann por su exposición, muy interesante. Segundo, dada la relevancia que nos ha presentado con relación a este importante atractivo, no deja de preocuparme la problemática actual que está afrontando, la cual es muy compleja, referida a por el uso, ¿no?, y aumento de los servicios turísticos, reflejado en alojamiento, alimentación y otros, así como también en las actividades agropecuarias y agrícolas. Entonces, hay un tema también que es muy importante, como es la determinación de la capacidad de carga turística. Por favor, ¿qué sugerencias nos daría con relación a esta temática? Muchas gracias, señora directora. Sobre la primera pregunta que nos formula el doctor Olano, debo decirle de que no es fácil responderla. Dice que existe un sitio cerca al Cusco, en la parte baja, en fin, que se llama Chachabamba, o sea, Chachapampa, será, ¿no? Chachapampa, en tiempos antiguos, y que también existe la palabra chacha en Chachapollas, y que se habría ahí algún vínculo. Bueno, lo que sabemos es que los incas
llegaron a dominar la cultura de los chachapoyas, con gran esfuerzo desde luego, porque fueron muy aguerridos y tomó muchos años y volvían a levantarse hasta que ya al final, en la época de Huayna Cápac, ya hubo una ocupación total. Ahora, por mi lado, como estudioso de la cultura chachapoyas, he pensado una y otra vez sobre la etimología que corresponde a chachapoyas, y por lo general se estima lo que decía Valera, un mestizo chachapoyano, 1500 y pico, que podía, o que tendría que ver con gente de las nubes, porque polla podría venir de puyuy, que significa justamente nube, puyuy. Bueno, esta etimología es por lo general aceptada. Por mi parte, he tomado algunas consideraciones distintas. Chacha, de todas maneras, significa gente, como lo decía Valera, chacha. Ahora, no se sabe si hasta qué punto sea aymara, quechua, en fin, pero es perteneciente esa palabra a una lengua aborigen nuestra, chacha. Y pollas, bueno, pienso de que ahí habría que, la interpretación que doy tentativamente, desde luego, es chacha joyas, o sea, como es quechua, chacha, hombre, P es dativo, es del, colla es gente, sobre todo oriunda de Aymara, o sea, collas, los collas, ¿no? Y eso está en relación al origen de los chachapoyas, ¿no? Que según la hipótesis que tenemos es que fueron andinos que en la época de Tiahuanaco Huari, donde imperaban justamente los collas, los aymaras, en esa época hubo algo así como una tendencia, no sería, un proyecto de ampliar la frontera agraria, por lo mismo de que los problemas para subsistir son difíciles acá en el antiguo Perú, sobre todo, ampliaron la frontera agraria, mandando a esas zonas de Amazonas, en la parte sur de Amazonas, en el tercio inferior de Amazonas y en la parte alta de San Martín, mandaron a gente que poco a poco, con el Marañón ahí por medio, fueron desligándose de los hermanos que tenían en la cordillera y que ahí gestaron poco a poco una modalidad sui generis, ¿no? de la cultura andina que ya vamos a llamar chachapoyas. Todos los elementos culturales que encontramos que nos han legado los chachapoyas tienen en alguna forma raíces andinas, cordilleranas. Esto naturalmente no gusta a historiadores, a arqueólogos, estudiosos selváticos, ¿no? Entonces, no, han sido selváticos los que han subido allá. Es muy difícil pensar de que selváticos hayan escalado hasta los 3.000 metros. Cuélap está sobre los 3.000 metros. Pajatén está sobre los 2.850. Así que rechazo esa idea. Así que chacha podría ser gente en la aymara, en quechua, y P, dativo, joya, o sea, gente colla, en buena cuenta. Chacha, joyas. También hay otra fórmula, en fin, es muy largo la cosa, ¿no? Chacha también significa árbol y por excelencia bosque, y la zona donde vivían los amazonas, los chachapoyas, era boscosa, y entonces podría dar también lugar a una segunda interpretación, gente de bosque. La segunda pregunta se refiere a la antigüedad de Machu Picchu. Disculpen, por un lapsus hablé del siglo XV o XVI, XVII, ¿no? Una cosa así.
Pero me refería al siglo XV. Machu Picchu fue levantado en Machu Picchu el 15 y no el 16, como creo lo dije. Disculpe. El siglo XV. En el siglo XV, Pachacútec se levanta y comienza pues la anexión de las demás pueblos que poblaban lo que sería más tarde el Tahuantinsuyo. Y entonces, a partir de Pachacútec, en 1538, pero no creo que fuera ese año, se ha establecido que Pachacútec entra al gobierno como soberano en 1538, lo que no significa que ese mismo día o ese año estaría ya construyendo, pero se supone que en la época de Pachacútec y sobre todo en la de Tupac Yupanqui fue levantado este coloso, y en general todos los demás elementos arquitectónicos, Choquequirao, Vitcos que hemos visto y tantísimos, Sayamarca, etcétera, no es solamente Machu Picchu, como les dije, que fueron levantados, y también curiosamente siguiendo nuevamente el mismo patrón de buscar cómo ampliar la frontera agraria. Y esa es una teoría mía que, en fin, podríamos señalarla, darlas a conocer, pero me tomaría mucho tiempo. La tenía presente, pero el tiempo nos ganó. La tercera pregunta, ya, claro, es un problema muy grande. El turismo quiere ver Machu Picchu porque es la joya de la arquitectura peruana, es lo más conocido en el mundo entero. Uno pregunta Machu Picchu en cualquier sitio, le dice, Machu Picchu, aunque lo conozcan solo de fotos, ¿no? Pero por lo mismo quieren venir acá. Esa naturaleza que rodea Machu Picchu, en fin, eso encanta, ¿no? La idea de que podía ser un sitio religioso, aunque fue más que todo administrativo, pero también religioso, en fin, y hace que el turismo sea cada vez más abayazante, sea cada vez más numeroso la gente que quiera verlo. Y entonces el Perú, o mejor dicho, los entendidos acá han tratado de limitar el número de los visitantes a 2.500 en conversaciones con la UNESCO, porque si no la UNESCO podría tomar ahí cartas en el asunto y tener problemas. Pero luego hay otros que dicen que no podemos cerrar Machu Picchu, y han puesto que han permitido, ahora están permitiendo hasta no sé cuándo, hasta noviembre creo, hasta 4.500 visitantes. Eso naturalmente daña Machu Picchu, ¿no? Y a la larga podría producirse lo que se llama la destrucción de los huevos de oro, ¿cómo es eso? ¿No? Matar la gallina de los huevos de oro. Entonces hay preocupación, la preocupación es constante, y también no solamente del Perú, sino de UNESCO, porque es patrimonio mundial nuestro Machu Picchu. Pertenece al Perú, pero pertenece al mundo, en el sentido, mundial, le han dado esa categoría. Ahora, me he puesto siempre a pensar, yo he trabajado en el Instituto de Arqueología de Cultura hace muchos años, ya hace 30 años, ya había, y más, 35 años, ya había ese problema. Y pensé de que en esa época no habían más de 1.000 visitantes a Machu Picchu, ¿no? O menos. Pero pensé que a la larga, se iba a incrementar y que había que buscar, pero innovar, creatividad se necesitaba, no se puede cerrar, pero se puede inventar, buscar, solicitar, armar, organizar, ¿qué les puedo decir? Congregar a estudiosos que tienen que ver con la consolidación, con la conservación de monumentos en el mundo, y decirle, ¿qué hacemos acá? Por ejemplo, ¿no? Una cosa así que traía los cabellos mía, que yo le dije que nunca se ha llevado, nunca se ha seguido, mejor dicho, se ha estudiado. Por ejemplo, globos aerostáticos cautivos, cepelines pequeños, grandes, que pueden llevar una masa de gente sin que se estropee Machu Picchu. Pueden acercarse hasta los visitantes, hasta muy cerca del
de los edificios o del Intihuatana, casi tocar, pero no tocar el Intihuatana y mirarlo de un sitio a otro, etcétera. ¿Esto sería posible acaso? Pero, como digo, se necesita la concurrencia de gente especializada en inventar formas para poder conservar nuestros matrimonios, nuestro patrimonio. Bueno, es un reto para sus estudiantes, señora directora, a ver si pueden crear algunas cosas. En España ocurrió lo mismo con las cuevas de Altamira, y finalmente construyeron unas cuevas artificiales y cerraron, ¿no? De filiales, por favor, preguntas. Efectivamente, doctor, tenemos una pregunta de la filial ICA. Adelante, señores. ICA. Muy buenas tardes. Agradecer al doctor Federico Kaufmann por su brillante exposición en cuanto a Machu Picchu. Tenemos una pregunta al respecto. Se dice que Machu Picchu fue construida durante el mandato de Pachacútec, pero exactamente quiénes vivieron o quiénes habitaron ahí en Machu Picchu. ¿Y por qué en sí los incas construyeron una ciudad de esa magnitud a ese nivel de altura? Ya. Segunda pregunta, por favor. A continuación, la filial de Selendín. Paisanos chilicos. Preguntar, por favor. Adelante, Selendín. Buenas tardes, paisano. Buenas tardes, paisano. El doctor Cáceres, muy buenas tardes. Un honor, sinceramente, escuchar la formidable exposición del doctor Federico Kaufmann. Para hacer dos consultas. Hace poco hemos escuchado al alcalde de Machu Picchu pidiendo un cierre de todo el complejo por aproximadamente 6 meses. La pregunta es puntual. ¿Existen algunas zonas de riesgo crítico verdaderamente que necesitan este tipo de trabajo para conservarlas? Y la segunda es, ¿qué opinión tiene el doctor Kaufmann acerca de la ingeniería hidráulica aplicada en todo el conjunto también, que es bastante interesante, como se observa, por ejemplo, en la calle de las Fuentes? Muchas gracias. Gracias, paisano. Tercera pregunta. La tercera pregunta viene de la filial de Cerro de Pasco. Adelante, señores. Muy buenas tardes. En primer lugar, para expresarles los saludos y felicitaciones de parte de la filial Cerro de Pasco, sobre todo de la Escuela de Administración que está participando en esta conferencia. La primera pregunta es, ¿qué productos sembraban en la parte agrícola de Machu Picchu y cómo era su sistema de comercialización? Asimismo, si pudiera decirnos si se ha determinado de qué material eran las piedras para que pudieran haber sido instaladas de un modo muy admirable por su tamaño y porte. Muchas gracias. Bueno, vamos a pedirle al doctor Kaufmann que conteste estas 3 preguntas, por favor. Doctor, tenemos otra filial más en cola, la filial de Trujillo. Buenas tardes, me hablan de la filial Trujillo. Tengo una pregunta. ¿Es considerado Machu Picchu como sello socioeconómico, cultural y geográfico y político del Perú? Muy bien, la respuesta del doctor Kaufmann. Bueno, he escuchado las interesantes preguntas que se hacen varias personas de acá de nuestro país, ya lo hemos contestado, y en este caso de las filiales de provincias. Entonces, miren, si Pachacútec construyó, ¿y por qué construyó allá? ¿Por qué construyó en esa zona que era adversa, inhóspita para los incas de la comarca de Vilcabamba y no cerca del Cusco? ¿Por qué? Porque justamente Machu Picchu debe entenderse, y otros monumentos adyacentes, como centros de la administración de la producción agraria. Eran centros de la administración, había por eso tantos andenes. Los andenes tenían, y de esos andenes debían producir más allá de lo que consumían los campesinos que vivían, que moraban en esos lugares, para poder suplir la falta de alimentos por razones estas climáticas que ya hemos hablado en la sierra. De tal manera de que, compendiando un poco la respuesta,
se trata pues, Machu Picchu, de un centro importante, todos eran centros, Choquequirao, etcétera, etcétera, el mismo corte, centro de administración de la producción agraria. Uno, pero ¿dónde dejamos los santuarios? Claro, también fue un centro religioso, pero no fue un centro religioso per se, la religión tenía que ayudar a que los dioses, se suponía, a que los dioses fueran benévolos para con la humanidad, con la gente, y que en esa forma, por eso se les rendía culto y rituales continuamente, pero no eran culto y rituales porque sí, como digo, para llegar al cielo, al infierno. No había tampoco el infierno en el antiguo Perú. Entonces, ¿para qué era eso? ¿Para qué eran los rituales? Para que no se pronunciaran no se produjeran estas calamidades atmosféricas del niño y de la niña. No sé si le he contestado como debería ser. Así que llamar la ciudad propiamente también es un problema. Bueno, en fin, sobre esto hay mucho que decir. Yo lo llamo, por lo menos, centro administrativo, vuelvo a repetir, de la producción agraria. Ya. Luego, la segunda pregunta, el alcalde de Machu Picchu me dicen que quiere cerrar por un tiempo. Bueno, esa es una medida que no es muy práctica, porque sufren toda la economía del Cusco y de sus alrededores. Eso no es una salida sencilla, demasiado sencilla, que no trae todo lo contrario, es nefasta para los hoteles, para la gente que atiende los hoteles, para las góndolas, los trenes y todo eso. Así que había que pensar en otras cosas, bueno, siquiera provisionalmente, pero pensar en estrategias realmente válidas, como les acabo de señalar, con personas expertas que puedan decir esto hay que hacer, y no simplemente ocurrirnos, cerramos y con eso se arregló todo. Eso no. Sobre la hidráulica es admirable. Ellos toman agua del mismo cerro, el cerro, el Apu, es el que da el agua, no solamente la lluvia, y se concentra ahí. Bueno, pero mucho de los andenes, o mejor dicho, en su mayoría los andenes eran cultivados en secano por las lluvias, como hasta hoy en muchas partes de nuestro país en la sierra, ¿no? Secano. De tal manera de que gran parte de los acueductos que se ven y de los recipientes con agua que parecen tinas, ¿no? Con agua, tienen que ver con la religiosidad, con el culto al agua, más que para irrigar áreas de cultivo. Sobre cómo trabajaban las piedras, naturalmente, eso es un factor interesantísimo, sobre todo para los ingenieros, para los arquitectos, que quieran saber algo de cómo se practicaban estas faenas en el pasado. Acá en nuestro país, se ha hecho algunos balances, algunos estudios, algunas aproximaciones, pero en realidad muy poco todavía se sabe sobre esto, sobre este aspecto, sobre este sesgo. Lo cierto es que se necesitan más ingenieros con corazón para la arqueología, que nos puedan ayudar a los arqueólogos a resolver estos problemas. Ingenieros con corazón para la arqueología, que nos puedan ayudar a los arqueólogos a resolver estos problemas, ¿no? Sí, se han encontrado muchísimos jaiwas, o sea, esas piedras duras, meteóricas, y con esas, como martillos las usaban para desbastar las piedras, etcétera. Eso lo sabemos, hay muchos, hay centenares. El Aztete, el que está al frente de Machu Picchu actualmente, recientemente ha encontrado otra vez 100, 120 de estas piedras que servían pues para desbastar las piedras, ¿no? Y ya sabemos cómo acarreaban. Las piedras no estaban muy lejos, hay elementos ahí volcánicos, piedras que los usaban, no había que arrastrar las piedras
de sitios tan largos, tan lejanos como en el caso de Sacsayhuamán. Muchas gracias al doctor Kaufmann. Y para clausurar esta reunión, el señor vicerrector, en nombre del rector, dará las palabras finales. Permiso. Doctor Federico Kaufmann-Doy, distinguido estudioso de nuestra historia. Doctor Artidoro Cáceres Velázquez, asesor del rectorado y encargado del ciclo de conferencias que se está ofreciendo desde ya hace unos días atrás. Y afortunadamente con todo éxito. Señores decanos y directores, compañeros de trabajo todos, el saludo muy cordial de nuestro rector, doctor Fidel Ramírez Prado, quien acogió con especial beneplácito esta iniciativa del doctor Artidoro Cáceres Velázquez en el mejor propósito de que los doctores honoris causa de la Universidad Alas Peruanas nos ofrezcan sus conocimientos, sus experiencias, y que esto se haga mediante conferencias de este tipo, teleconferencias, donde participan también las filiales de la Universidad Alas Peruanas. Por eso hago propicia la ocasión para presentar nuestro saludo y nuestra más alta consideración a todas las filiales que están participando. Y el hecho que formulen preguntas quiere decir que hay interés y le ponen una atención especial a los asuntos que se van desarrollando. El doctor Federico Kaufmann-Doy es un profesional de muy alto prestigio, reconocido no solamente en el Perú, sino más allá de nuestras fronteras, como bien se ha dado cuenta en el instante en que el doctor Artidoro Cáceres Velázquez nos informaba acerca de su biografía, acerca de su currículum. Yo, en forma muy personal, quiero decirles que en el Perú hay una tierra muy hermosa que se llama Campo Redondo, de tal manera que el doctor Federico Kaufmann-Doy y yo compartimos Campo Redondo. Él, desde muy pequeño en talla, me refiero, estuvo en mi pueblo, en Campo Redondo, y es muy querido. Lo invitan con mucha frecuencia, y ustedes comprenderán, a los que estudiaron con él en la primaria, le dicen con mucho cariño, no doctor Federico Kaufmann-Doy, sino Federico. Y algunos que supongo se bromeaban con él, le dicen Fico. Es cariño. Bueno, yo hago este agregado porque resulta para mí muy importante, toda vez que está un peruano, está ligado a la Universidad Alas Peruanas, y para reconocer una vez más que no tenemos por qué esforzarnos mucho en traer gente de fuera. Aquí en Perú hay talentos, hay gente altamente desarrollada que solamente necesitamos acostumbrarnos a reconocerlos y a brindarles el reconocimiento al estilo Alas Peruanas, que lo merece perfectamente, como gratitud nuestra, el doctor Federico Kaufmann-Doy. Muchas gracias, Federico.
Bien, la Universidad Aras Peruanas se complace de manera muy especial, por encargo de nuestro rector, el doctor Fidel Ramírez Prado, de entregarte este presente que es el símbolo de nuestra universidad y es un material peruano, plata peruana, con todo cariño. Muchas gracias. Señor doctor Artidoro Cáceres, asesor de la alta dirección de esta casa de estudios, y muy agradecido por sus generosas palabras de presentación. Señores, distinguidos señores, amigos, el estudio de Machu Picchu suscita diversas interrogantes. No todas han sido contestadas, por lo menos no a satisfacción. Trataremos sobre estas y daremos a conocer o difundiremos los resultados a que han llegado algunos de mis colegas. Asimismo, presentaré algunas ideas al respecto. No voy a entrar en algunos detalles que me parecen superfluos. Algunos estudiantes o estudiosos lo consideran muy importantes. Por ejemplo, el de discutir y contar y discutir si el templo principal de Machu Picchu fue construido con 351 piedras o con 353 piedras. ¿No? Esas son cosas pues secundarias que no las vamos a poder tocar en una conferencia de 40 minutos, además que me parecen superfluas frente a los interrogantes sustanciales que presenta este gran monumento peruano de la época inca. Y esto me recuerda a una anécdota. Se dice de que un profesor de primaria desaprobó a uno de sus alumnos en un examen donde una de las preguntas era de qué ojo fue tuerto Almagro, del izquierdo o del derecho. El alumno contestó del izquierdo. Fue desaprobado porque era del derecho, y que se caracteriza por la presencia de sociedades preagrícolas que se sustentaban, se nutrían de la caza, de la pesca y de la recolección o acopio de vegetales. Y esto se remonta a 16.000 años. Luego acá hay un panorama de las diferentes etapas, de la civilización propiamente peruana. Los prolegómenos ahí a la izquierda están presentados, y luego a la derecha tienen ustedes la etapa del Incario. Así que en el Perú floreció, dice acá, una civilización peruana milenaria como aquellas que florecieron en la antigüedad en el Viejo Mundo, aunque de rasgos en algo diferentes a la de Mesopotamia y a la de Egipto. El espacio geográfico de la civilización, en la cual también se incluye, por supuesto, Machu Picchu. La civilización es llamada también civilización andina, por cuanto su territorio está marcado por la cordillera de los Andes. Por lo mismo ofrece enclaves y regiones geográficas muy diversas. Es así como la faja costeña de extensión cercana a los 3.000 kilómetros en el Perú actual, y que limita con el Océano Pacífico, conforman una planicie interrumpida por oasis fluviales. Machu Picchu se ubica precisamente en la región de los Andes amazónicos. ¿Qué son los Andes amazónicos? El flanco cordillerano andino que da cara, si se quiere, a la
Baja Amazonía, a la Baja Amazonía. Y aquí pueden ver más o menos la ubicación. Seguimos. Por lo mismo, el paisaje que rodea a Machu Picchu es de sierra escarpada, cubierta por densa selva tropical. Es el paisaje característico de lo que llamamos Andes amazónicos o flanco andino oriental, ¿no? Selva que trepa hasta los 3.000 metros y más, algo increíble, y se da ahí ya, se junta con los pajonales de Puna. Soy estudiante que exige lo mejor, una enseñanza de mucha calidad. Por eso elijo orgulloso y sin ningún temor a las peruanas, sin dudarlo, mi universidad. Mi universidad, a la peruana, para ser profesional. Sean ustedes bienvenidos a esta teleconferencia presencial y virtual que se transmite desde nuestro local central, desde nuestro auditorium aquí en Lima. Este es un ciclo de cultura de excelencia institucional que en esta etapa se privilegia de tener como expositores a algunos de los doctores honoris causa de nuestra universidad. En esta etapa a la que hemos denominado etapa de identidad nacional. Hoy día nos privilegia la presencia del doctor Federico Kaufmann-Doig, quien recibió el título honorífico de honoris causa de nuestra universidad por resolución rectoral número 2204 del 26 de abril del año 2004. En ausencia de nuestro rector, preside esta mesa, la mesa de honor, el señor vicerrector académico, el doctor César Olano Aguilar. El doctor Federico Kaufmann-Doig nació en Chiclayo, cerca de donde se hallan las famosas tumbas de Zipán. Por el lado paterno, el doctor Kaufmann desciende de alemanes y por el materno cuenta con ramas que se remontan a los que forjaron la milenaria cultura mochica y la de Lambayeque. El doctor Kaufmann ha sido en 2 periodos director del Museo de Arte y también del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Se graduó en la Universidad de San Marcos de doctor en Arqueología y luego nuevamente de doctor en Historia en el mismo centro de estudios. Además, ostenta 3 doctorados honoris causa que le han sido conferidos por universidades del país y del extranjero. Por su proficua labor ha sido distinguido con las palmas magisteriales. No, eso para mostrarles o decirles pues de que vamos a tener especial atención a los problemas, a la problemática crucial, a los sesgos que consideramos de importancia para comprender Machu Picchu en el escenario de la cultura inca. Hace exactamente un siglo, sí, el mundo quedó atónito al descubrir, al escuchar las primeras noticias sobre la existencia del majestuoso monumento de Machu Picchu y la hazaña constructiva que revela. Por lo mismo, fueron propagadas estas noticias por Hiram Bingham luego de su arribo a Machu Picchu el 24 de julio de 1911, o sea, hace exactamente 100 años y un par de meses. Machu Picchu, joya de la arquitectura incaica, es una de las maravillas del mundo. Su carácter portentoso expresa el talento constructivo del hombre en conjunción armoniosa con la imponente surrounding, con el imponente paisaje, y precisamente por ello la UNESCO ha declarado a Machu Picchu Patrimonio de la Humanidad. Por su doble condición de exponente cultural
y natural. Posteriormente, en 2007, en un concurso internacional, Machu Picchu fue incluido en la lista de las 7 nuevas maravillas del mundo, para orgullo de todos nosotros los peruanos. Machu Picchu fue construida en el siglo XVI, en la época de Pachacútec, de tal manera de que no tiene una antigüedad como lo tiene Caral o como lo tiene Chavín, ¿no? Y en el contexto, pues en el contexto de nuestra civilización, antes de aflorar esa civilización peruana, tenemos una edad primordial, como ven ustedes acá, que es el símbolo de la aurora de la humanidad toda. Reales en el grado de Amauta. En 2 oportunidades mereció el Premio Nacional de Fomento a la Cultura. Es miembro de número de la Academia Nacional de la Historia, miembro honorario del Museo Barbier Müller de Suiza, miembro científico del Centro Studi Ricerche Ligabue de Italia, miembro correspondiente de la Real Academia de Historia de España y miembro del Círculo Amerindiano de Italia. Ostenta condecoraciones de los gobiernos de Bélgica, Austria y Suecia, así como del gobierno peruano. Fue el primer antropólogo latinoamericano en recibir la medalla Neuberg que otorga Suecia por aportes en el campo antropológico. Ha realizado investigaciones en Chavín, en Chucu, Arequipa, en el Templo Pintado de Nazca, en Ancón, en Lima, así como también en la región amazónica, tanto en la cuenca del Ucayali como en la del Madre de Dios. Con particular detenimiento, el doctor Kaufmann dedica su atención al conocimiento de la cultura chachapoyas, como ha quedado impreso en su monumental obra que sobre esta cultura ha editado la Universidad de las Peruanas. En 1988 dirigió la expedición guatemalteco-peruana a la Laguna del Tigre, la que identificó 94 montículos o construcciones piramidales mayas en el Petén occidental que permanecían totalmente desconocidas hasta entonces. Invitado por el sabio Mircea Eliade, participó en la edición de su Encyclopedia of Religion con un estudio sobre la espiritualidad andina. Es autor de numerosos libros y monografías publicados en diversos idiomas. Fue nombrado embajador del Perú en la República Federal de Alemania, cargo que desempeñó entre el 2006 al 2009. Me permito presentar a ustedes al doctor Kaufmann, señalando nuestro agradecimiento por su presencia y ofrecerle la palabra. Muchas gracias, señor doctor César Olano, vicerrector de la Universidad a las Peruanas.